Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Deadpool y Wolverine, la más reciente película de Deadpool, la más reciente película de Marvel Studios, la única película de Marvel que va a salir este año. Y es bastante curioso, hay muchas cosas de cuales hablar de esta película, pero como siempre, antes vamos a ver el tráiler y ahorita nos vamos con la ficha técnica. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Ok, antes que nada, antes de empezar con la ficha técnica como tal, hay algo muy interesante con esta película y algo que quiero dejar muy claro desde el principio. Obviamente va a haber mucha discusión si esta es una buena película, si es una mala película, si es justo lo que necesita Marvel, si no es lo que necesita, si termina siendo una película más aburrida, todo este tipo de cosas que obviamente va a inundar la conversación de esta película. Por lo tanto, un poco como respuesta corta y en general, si lo que buscas es una película que simplemente sea entretenida durante 2 horas, lo mismo que ya nos ha estado acostumbrado las películas de Deadpool, la verdad es que es algo que lo vas a encontrar aquí realmente. Es una película que al final del día va a ser divertida, al final del día es entretenida de ver, al final no deja de ser hasta cierto punto una película llena o con su único fin de ser fanservice, y demasiado fanservice, principalmente con todo este apartado de el festival de cameos que tienen estas películas, como ya lo fue el fanservice por ejemplo de Infinity War o de Endgame, o inclusive lo que fue Multiverse of Madness, o inclusive lo que fue No Way Home. Entonces, y si es justo lo que quieres ver, si es justo lo que estás esperando como experiencia cinematográfica, es lo que te va a entregar la película, no más, no menos, obviamente moderando un poco las expectativas de qué puede o no puede salir. Aún así tiene momentos bastante interesantes, tiene cameos bastante divertidos, varios cameos que algunos, aunque estaban anunciados desde antes, hombre, se anunciaron hace mucho tiempo, que puede que lo hayamos olvidado y que al final es interesante, aún con lo mucho que se mostraron en los trailers, aún con todo lo que se enseñó y que a mi punto de vista se tuvieron que haber guardado un poco más. Es verdad de que se mantuvieron las grandes sorpresas para sí mismos y se mantuvieron las grandes sorpresas para las reacciones de cine, y al final fue lo que terminó siendo. Si quieren una película divertida, acción, de fanservice y sin mucho más realmente, lo van a encontrar en esta película. Sin duda no es una película perfecta, sin duda es una película con muchos fallos y que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero antes de hablar más de eso, primero, como siempre, vamos a hablar un poco el repaso de lo que han sido la franquicia de Deadpool. Y es que es curioso, porque no podemos hablar de la trayectoria de Deadpool en el cine sin mencionar la película de 2009, que es X-Men Orígenes Wolverine. En este caso, pues obviamente, como siempre, fue interpretado Deadpool por Ryan Reynolds, un Deadpool muy diferente a lo que conocemos, y al final no terminó siendo buena recepción, tanto la adaptación de este personaje como la película en general. Esto es algo de mis cosas favoritas. En 2011 se hace una prueba de metraje para ver si es posible adaptar un Deadpool mucho más apegado a lo que son los personajes de los cómics, y que al final este footage no termina siendo del todo del agrado de los productores de Fox, pero de alguna manera este metraje es filtrado hacia internet, y es cuando los fans ven esto y empiezan a exigirle a Fox que den luz verde a este proyecto, porque obviamente iban a apoyar a este proyecto mucho más. Esto fue en 2011 y todo esto pues desencadenó a que en 2016, 5 años después de la filtración, se estrenara la primera película de Deadpool. En este caso la película estaba a cargo de Tim Miller y fue una película que sacudió por completo a mucha gente, porque no se esperaban, uno, que fuera una película de calificación C, no se sabía lo que significa una película de Deadpool mucho más grosera, mucho más violenta, mucho más aumentado al 1000% de lo que nos tenía acostumbrado Fox con las películas de los X-Men. Entonces un Deadpool que no conocía límites fue lo que la gente le terminó gustando mucho con la primera. 2 años después, en 2018, se estrenaba Deadpool 2. En este caso un poco ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos, ya sabíamos lo que era una película de Deadpool, ya sabíamos qué podíamos esperar, y al final la peli no termina decepcionando. Sigue siendo igual de irreverente, sigue siendo igual de divertida. Al final Deadpool nunca terminó
bajando la vara de lo que significaba hacer una película de estos. La parte de los X-Force es posiblemente la cosa más divertida que tiene esta misma película. Algo que salió interesante es en este mismo año es la película, la versión Once Upon a Deadpool, el cual es una versión reducido en clasificación. Ahora sí, 2024, después de la compra de Fox por parte de Disney, se estrena Deadpool y Wolverine. Finalmente Deadpool llega a lo que vendría siendo el universo cinematográfico de Marvel, llega a un universo mucho más grande de lo que nos teníamos acostumbrados. Al final también es algo con lo que jugaban las dos películas, que son películas de mucho menos presupuesto a comparación de lo que eran las pelis centrales de X-Men. Hombre, funcionaron estas dos primeras. Vamos a empezar con la parte de la escritura porque es la cosa más interesante que tiene, porque tiene demasiados nombres. Vamos a empezar obviamente por el director Shawn Levy. Es la primera vez que como tal este director se mete como guionista en una de sus películas, por lo tanto es bastante curioso. También tenemos a Ryan Reynolds, el personaje principal de la misma película, el cual ya había trabajado en otros materiales de Deadpool y se presentó por primera vez como escritor con la segunda de Deadpool. Es algo que también se maneja mucho, o como guionista por lo menos, cuando se sabe que Reynolds improvisa mucho en el set de Deadpool. Por lo tanto es una manera de manejarlo como guionista. Tenemos también el nombre de Zeb Wells. Esta persona principalmente había escrito varias cosas para Robot Chicken. Estuvo involucrado, está acreditado como parte de equipo adicional para la peli de Love and Thunder. Y por último tenemos la dupla de Red Reese y Paul Gurney. Estas dos personas son los que se encargaron de adaptar la primera peli de Deadpool. También estuvieron en la segunda peli de Deadpool. Estuvieron en la primera película de Zombieland. Son dos escritores que les da muy bien toda esta sátira hacia un género en específico, hacerlo un poco más de broma, no tomarse muchas cosas en serio. Entonces, pues hasta cierto punto también un punto de continuidad con lo que vendrían siendo las otras dos películas. Y como ya lo mencioné, la película está dirigida por Shawn Levy. Shawn Levy, director de la trilogía de Una noche en el museo. Con Hugh Jackman ya trabajó con la película de Gigantes de Hierro. Y obviamente, pues una de las que más ruido han hecho en los últimos años es la trilogía de películas que ha hecho con Ryan Reynolds, el cual es Free Guy, El Proyecto Adam y finalmente esta peli Deadpool y Wolverine. Ok, ¿qué hace bien? ¿Qué hace mal la película de Deadpool? Varias cosas. Como ya lo mencioné, es prácticamente una peli fanservice. Hay muchos cameos, ya lo dije, muy importantes, a pesar de que revelaron algunos y que me parecían importantes en el tráiler. La gran mayoría, las grandes sorpresas, las grandes cosas que se van a dar las palmas de la gente, pues termina siendo muy divertido y terminan siendo los cameos más interesantes. Obviamente acá no voy a hablar de spoilers, por lo tanto no voy a decir quiénes aparecen, quiénes no aparecen. Al final también la película sirve como dos puntos: uno, conexión de Deadpool al UCM, y otro tal vez que a mucha gente le va a pasar por segundo plano, pero que es el corazón principal de la película, es tener un tipo de cierre a lo que hizo Fox con las pelis de Marvel, no solamente con X-Men, sino en general con todas las propiedades que en algún punto tuvo Fox. Al final es un toque bonito. También esto que ocurre durante los créditos, que también es un tributo a todas las películas de Marvel de Fox, de nuevo es un tributo bonito, es algo padre que no tendrían por qué haberlo hecho realmente, pero que se agradece porque obviamente con la compra de Disney es un universo que cierra de manera abrupta, que no tiene un final, y aquí por lo menos le podemos dar un final a todo esto que en algún punto se convirtió en un estándar de lo que fueron las películas de superhéroes con las primeras de X-Men. No sé, al final es bastante interesante y se agradece mucho que sea como un cierto tipo de tributo. Ahora, ya hablé de todo lo bueno que hace la peli, de todo lo bien que hace esta película. Vamos a hablar de cosas malas de la misma, y son principalmente cosas un poco más técnicas, como por ejemplo que es una película que visualmente siempre me pareció plano, desde los trailers hasta finalmente el producto que vi me pareció bastante plano. Nada que destaque completamente visualmente, lo cual es una pena, pero que es un poco el estándar que se ha estado manejando Marvel en los últimos años. Aún así me parece mucho más bonito de lo que vimos en el tráiler de, por ejemplo, Capitán América, que se ve horrible para mi punto de vista, pero que ya hablaremos cuando se estrene esta peli. Obviamente cosas buenas que tiene: Hugh Jackman con el traje amarillo de Wolverine, se ve espectacular, se ve maravilloso. Y es curioso que, por ejemplo, se ha estado hablando mucho de quién podría interpretar a Wolverine en un futuro proyecto. Obviamente teníamos el cierre perfecto de lo que vendría siendo la historia de Logan, de lo que vendría siendo la historia de Hugh Jackman con el personaje. También sabe cómo utilizar eso a su favor la película, es algo bastante divertido. Obviamente tiene momentos muy interesantes la película, como por ejemplo todo este montaje de la búsqueda de Deadpool por un Wolverine, que termina siendo bastante divertido, termina siendo bastante bueno. Como ya lo mencioné, es una
una peli que se trata mucho de las expectativas de la gente, de jugar quién puede o quién no puede aparecer, todo este tipo de cosas. Por lo tanto, tal vez un segundo, un tercer visionario, en donde ya no tenemos estas sorpresas per se y se puede juzgar la película como lo es, un producto normal, un producto que simplemente está hecho para los aplausos y hasta cierto punto no está mal. Tal vez no aguante este segundo o este tercer visionado a la larga, pero solo el tiempo lo dirá. Al final, obviamente también siento que es algo que necesitaba Marvel. Estábamos pasando de películas que se tomaban muy en serio, a pesar de tener cosas con comedia, como por ejemplo Guardianes 3 o Love and Thunder, en donde eran pelis mucho más relajadas, pero que últimamente se ha estado tomando mucho más en serio con Quantumania, como lo va a hacer con Capitán América, con lo que fue Secret Invasion, o con lo que van a hacer todas las demás películas que vengan, películas y series que vengan, que son mucho más serias. Y de repente tenemos una peli en donde no tiene este miedo de nuevo, lo que ya nos tiene acostumbrado Deadpool, no tener miedo de desafiar los límites posibles que te puede dar, en este caso por ejemplo Disney, pero que al final se disfruta la película, que es como, vamos a estirar el chicle hasta ahora donde podemos, cuando sabemos que por ejemplo es un chicle que no importa que tanto se estire porque a la gente le termina gustando, y al final es un poco lo que necesitaba Marvel, y que puede ser un poco más, pues estamos aquí para divertirnos, estamos aquí para reírnos a costa de nosotros mismos, pero al mismo tiempo es algo que sabemos que no va a durar mucho, porque lo siguiente que se estrena es Agatha, y lo siguiente que se estrena en cines es Capitán América. Por lo tanto volvemos a esta seriedad, que últimamente es algo de lo que me está drenando las ganas de ver Marvel. Muchas de las cosas malas que no me terminan de convencer de la película al final se pueden justificar con, es una parodia, está hecho específicamente para que se vea de esa manera. Al final es una peli que, de nuevo, me gustó, me terminó gustando, es un fanservice que estaba esperando con la película, me estaba riendo a carcajadas a ratos, estas partes del ejército de los Deadpools. Hay algo muy curioso que hace la película, que no sé si están en todas las funciones, pero que por lo menos en las 3D estoy bastante seguro que va a ocurrir. Lo que hace muchas veces para afinar el tema de 3D es que utiliza ciertos elementos que sobrepasan estas barras negras que están arriba y abajo, y que al final es algo que me terminó gustando, que me di cuenta porque él se veía medio raro en algunas ocasiones, y me di cuenta que era justo por esto, porque de repente había elementos como una espada o como por ejemplo una explosión o algunas cosas que salen por las barras negras, y que no sé, es un pequeño detalle muy tonto, muy estúpido, pero que me gustó mucho. Principalmente eso, como ya lo dije, si quieres una película que te quiera distraer por completo durante 2 horitas, pues es una película que cumple completamente su función. Vela en la pantalla más grande posible, porque también es un festival de sangre y violencia. Es una película clasificada para adultos y se entiende perfectamente desde el primer montaje de la peli. Prácticamente, si te gustan las pelis de Deadpool, te va a gustar esta. Es exactamente el mismo tipo de humor, exactamente lo que estás esperando de este tipo de películas. Y sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video, se les puede darle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.